La misa no se paga, más claro no ha podido ser el Papa Francisco al decir esto hoy y ha puesto al mundo a hablar de esta declaración. Para eso recibimos al padre Guillermo Zapata, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, pues porque queremos conocer las opiniones de la Iglesia en Colombia, exactamente qué fue lo que quiso decir el Papa y muchas cosas más. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mire, empecemos por lo general, porque el Papa ha dicho la misa no se paga. ¿Se refiere a ninguna misa se paga o de qué está hablando? Está hablando que las cosas de Dios no entran en negocio como la sociedad de consumo, que lo propio de Dios es la gratuidad, la bondad. Todo lo de Dios es gratuito y pura gracia, ¿cierto? Entonces, el punto, él está explicando el Evangelio del domingo pasado de San Juan, donde Jesucristo expulsa a los vendedores del templo, porque convierten lo religioso en un negocio. Entonces el Papa lo que quiere es que miremos cómo las cosas de Dios son gratuitas y no hay por qué pagarlas. Eso sí, la Iglesia vive, lógico, tiene una economía de donación, de ofrendas, de limosnas. Desde San Pablo nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que recogían los cristianos limosnitas para ayudarse los unos a los otros. Entonces la economía de la Iglesia, se preguntará usted cómo funciona. Claro, ¿cómo funciona? Funciona precisamente motivando a la generosidad de las personas, pero no cobrando los sacramentos, porque no podemos hacer de la Iglesia un supermercado de sacramentos. Pero entonces hoy en día, ¿cómo están las cosas? Si uno quiere ofrecer una misa para un familiar que falleció y van a conmemorar ese año de fallecimiento, si uno se va a casar, si se va a celebrar un bautizo, ¿uno no pagaba nada? Es decir, uno da una colaboración y una ofrenda. Que es distinto a que existan tarifas. Es distinto a cobrar un sacramento, porque los sacramentos, como son gracia de Dios, pues no tienen precio. La misa tiene un valor infinito, porque en el fondo la misa es la muerte de Jesucristo en la cruz, y eso no hay precio con que pagarlo, ¿verdad? Entonces lo que el Papa quiere decir es que miremos que las cosas de Dios son gratuitas. Ahora, sí, como creyentes podemos contribuir administrativamente a la Iglesia, damos una donación, una contribución, y eso no está prohibido, porque precisamente es la invitación a que seamos generosos. Y pues lógico, las cosas tienen un precio, pero Dios no nos cobra por darnos su gracia. Y si no tengo dinero para dar esa contribución, que ya nos quedó claro, no es un precio que se cobra, sino una contribución que se da libremente, no importa, igual me celebran la misa, si tengo solamente 1.000 pesos, 20.000 pesos, también se recibe. Exactamente, hay misas que son comunitarias y lo que la persona pueda dar, ¿verdad? Pero esa no es para pagar la misa propiamente, sino una ofrenda para el mantenimiento de las cosas administrativas, para el mantenimiento de la compra del vino, el mantenimiento del templo. Entonces hay que diferenciar las cosas de Dios de las cosas nuestras. Entonces lógico que las administraciones cuestan, pero no le endilguemos a Dios las cosas nuestras. En el fondo el Papa no quiere que las parroquias se conviertan en un negocio. Y entonces que muchas personas ven que detrás de eso hay un precio por pagar, y yo creo que Dios ni se compra ni se vende. Eso es el punto central. Pero sí, lógico que los cristianos podemos contribuir con generosidad para las cosas que son de administración. Entonces, el Papa lo único que nos está diciendo es que no pongamos a Dios como si fuera un producto de mercado. Que los sacramentos, que la Iglesia no es un supermercado de sacramentos. Incluso se acordará usted que ese fue uno de los problemas que tuvo Lutero para decir que cobraban indulgencias, ¿cierto? Entonces ese es un problema de vieja data. De todas maneras, lo que el Papa quiere decir es que Dios es gratuito en su gracia y que no le podemos poner cuestiones económicas a Dios, pero que sí nos invita a que seamos generosos y que pongamos en común y podemos todos financiar las cosas administrativas de la Iglesia, pero eso es un asunto nuestro, ¿verdad? ¿Y cómo recibe, Padre, la Iglesia Católica en Colombia esta frase y estas palabras del Papa? Porque hay quienes han dicho que esto sonó a tono de regaño. No, él está explicando una homilía, es decir, está explicando el Evangelio de ayer que decía precisamente que el Señor entró al templo y vio que ahí también se había convertido en un ventorrillo de palomas y de cosas, ¿verdad? Y entonces el punto es que hay que saber diferenciar qué son las cosas de Dios que son gratuitas, porque Dios es pura gracia. Y lógico que sí nos ponemos de acuerdo para hacer una buena administración con nuestra contabilidad y todo, pero eso es distinto a lo de Dios, ¿cierto?
nos organizamos para tener una buena administración y eso hay que pagarlo, pero no en nombre de Dios, porque muchas veces le ponemos a Dios cosas que son nuestras y que son intereses personales. Entonces yo sí creo que Él quiere, es decir, Él solo dice que las cosas de Dios son gratuitas. Es pura teología, Dios es un don. Dios es, y precisamente ahí viene la palabra gracia. Sí. La palabra gracia quiere decir lo gratuito, el don de sí. En el cristiano es un don de sí. Cuando todo cristiano se pone como don de sí hacia los demás, hay y hasta sobra, ¿verdad? Padre, cada vez que se celebra una misa, pues uno ve que hay un momento para la ofrenda y se pasa puesto por puesto de las personas que están presentes en la misa para que entreguen una ofrenda. ¿Cómo les va con esa recolección de dinero? ¿A qué me refiero? ¿Los colombianos, los creyentes en el país son generosos con la iglesia? Sí, realmente, usted se da cuenta que incluso en los buses, cuando uno se monta en los buses, la gente es muy generosa. Es que es una actitud humana sentir que alguien necesita y que usted, movido por el cristianismo, que en el fondo es misericordia, puede dar la mano a otro y ayudarle, ¿verdad? Entonces, en el fondo es una actitud muy humana. En el fondo, en el cristianismo somos, en cierta forma, administradores de los dones que Dios nos da. O sea que poseemos, pero no para nosotros mismos. Hay una expresión muy bonita, de tener con las manos abiertas. Es decir, que lo que usted tiene es capaz de compartirlo. En el fondo no es propiamente como una propiedad exclusiva, es que hasta la misma vida y todo lo que viene de Dios es un regalo. Estamos aquí en la tierra con el regalo de la vida y estamos de paso, entonces todo lo recibimos, ¿verdad? Entonces hay una especie de gracia, incluso el Evangelio nos dice, el Evangelio de San Mateo, dad gratis lo que gratis habéis recibido. O sea, sintiendo esa mirada de que Dios es gratuito. Pero lógico, dentro de la gratuidad hay unas ofrendas, y esas ofrendas, en cierta forma, son para nosotros mismos, ¿cierto? Para organizarnos como grupo, como parroquia, para administrar, pero entonces eso es distinto. Pero lo que sí es cierto es que cuando hay gente generosa, allí está presente Dios. Bueno, pues creo que nos queda absolutamente claro, ese era el objetivo de esta charla con usted, padre, entender qué era lo que encerraban las palabras del Papa hoy. Y sí, aquí no hay cobros, lo que hay son donaciones, usted puede hacerla como lo permita su economía, pero no se le van a negar los servicios de la iglesia si no hay dinero de por medio. Padre Guillermo Zapata, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, gracias por venir a explicarnos esta noche un tema importante. A usted por la invitación.